¿Qué se le dice a un niño de 13 años cuando el patio del colegio se queda mudo en cuanto él entra, y esa tarde vuelve a casa sin decir una palabra, porque sus compañeros ya sabían, antes que él, quién era su padre? Se llamaba Javier. Vivía cerca del mar, en un pueblo donde su madre servía mesas en un restaurante de playa, y hasta esa primavera su vida había tenido la forma sencilla de cualquier infancia: la escuela, la arena, la voz de su madre llamándolo para cenar. Entonces alguien en el recreo dijo un apellido que sonaba en la radio, que llenaba estadios, que las madres de sus propios compañeros suspiraban al escuchar en un disco. Y ese apellido, dijeron, también era el suyo, aunque él nunca lo hubiera usado y nadie se lo hubiera confirmado en casa. Su madre se lo contó esa misma noche, sentada al borde de su cama, con la explicación breve que se le da a un niño para no romperle nada todavía. Lo que ella no pudo explicarle es lo que vendría después: los golpes en el patio, el silencio que se instalaba cuando entraba a un salón, y sobre todo, 30 años más tarde, esa costumbre suya de soñar que por fin se encontraba con aquel hombre, cara a cara, sin abogados de por medio, sin un juzgado esperando el siguiente recurso, y de despertar llorando, porque el sueño nunca era verdad. Ese hombre, mientras tanto, llenaba estadios en 5 continentes, coleccionaba récords de ventas que nadie en la música en español ha vuelto a igualar, y construía en público una familia de 8 hijos que sí llevaban su apellido sin discusión. Ninguno de los dos, ni el niño del pueblo costero ni el padre en la portada de las revistas, sabía todavía que acabarían enfrentados durante más de 3 décadas por una sola pregunta, tan simple que asusta: si esto se puede demostrar con un análisis de laboratorio que cuesta menos que una entrada a uno de sus conciertos, ¿por qué un hombre se pasaría media vida entera negándose a hacérselo? En el centro de todo esto hay una casilla en blanco, la que debería llevar un apellido, que un juez llenó una vez, que otro juez vació después, y que un tercero volvió a llenar 30 años más tarde, sin que esa casilla terminara nunca de existir del todo. Pero antes de esa casilla hay otra escena, más vieja, que explica por qué duele tanto. Porque hubo un tiempo, mucho antes de Javier, en que un médico, el padre del propio cantante, cerró su consulta entera, dejó de atender a sus pacientes, para sentarse junto a la cama de un hijo, al que los primeros médicos le habían dicho que jamás volvería a caminar. Fue el tiempo entero de ese padre, su cuerpo sentado ahí cada día durante 1 año y medio, lo que sostuvo a su hijo hasta que otras manos, las de un enfermero cualquiera, le pusieran una guitarra entre los dedos para que aprendieran a moverse otra vez. Lo que esas manos aprendieron entonces, a sostener, a insistir, a no soltar, es justamente lo que, décadas después, se negaría a hacer por su propio hijo. Antes de ser el hombre que llenaba estadios, Julio Iglesias fue un niño de Lavapiés, en Madrid, nacido en septiembre de 1943, en un hospital de la calle Mesón de Paredes. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, era ginecólogo, un hombre de prestigio en su gremio. Su madre, María del Rosario, llevaba la casa junto al hermano menor, Carlos, que con los años también se haría médico. Creció en Argüelles, con la vida ordenada de un chico de familia acomodada que soñaba, como tantos otros en ese Madrid, con jugar al fútbol en el Real Madrid. Y por un tiempo lo consiguió. Llegó a jugar de portero en las categorías inferiores del club, con una carrera prometedora por delante. Esa carrera se rompió en un cruce de carretera en septiembre de 1962. El joven portero sobrevivió. Un padre médico decidió sentarse junto a su cama en vez de junto a sus pacientes, y de esa cama salió, unos años después, un cantante. Para 1975, aquel chico convaleciente de Argüelles se había convertido en Julio Iglesias, la voz que sonaba en toda España y en buena parte de Europa, casado desde 1971 con Isabel Preisler y padre de 3 hijos pequeños, Chabeli, Julio José y Enrique. Esa primavera o ese verano,
Las versiones varían en el mes exacto, no en el año. Coincidió en un escenario con una bailarina portuguesa llamada María Edith Santos. Según el relato que ella misma sostendría después ante un tribunal, él quedó impresionado esa misma noche y la invitó a su casa. 9 meses más tarde, en abril de 1976, nació un niño al que ella llamó Javier. María Edith no hizo pública esa paternidad de inmediato. Guardó silencio durante 13 años, quizá porque, como explicó después con la voz entrecortada, era una mujer joven, sin dinero, que necesitaba trabajar antes que pelear una batalla contra uno de los hombres más poderosos de la música en español. Ese silencio de 13 años es lo que ordena todo lo que viene después. Detrás del niño que creció sin saber, había una madre calculando, año tras año, si merecía la pena dar ese paso, sabiendo lo que del otro lado la esperaba. En 1975, cuando ella lo conoció, Julio Iglesias ya vendía discos por millones en media Europa, y ella era una bailarina de 20 y pocos años sin apellido que la respaldara en un tribunal. Cuando por fin dio ese paso, a comienzos de los años 90, del otro lado esperaba un aparato completo, abogados, un detective privado, una revista dispuesta a publicar lo que ese detective encontrara. Y hubo también, una sola vez, algo distinto. Julio Iglesias, en unas declaraciones al programa ¿Quién es mi padre?, de Telecinco, dijo con su propia voz, no con la de un abogado, que ni siquiera conocía a María Edith Santos. Fue lo único parecido a una explicación que iba a dar en 30 años, y también la última vez que se explicó él mismo. A partir de ahí, durante 3 décadas, quien hablaría en su nombre serían sus abogados. La única lágrima documentada en toda esta historia, en realidad, nunca fue la suya. Fue la de Javier, que hasta hoy sigue soñando con la conversación que esa respuesta nunca le dio. Para entender esa negativa, hay que volver a la noche del 22 de septiembre de 1962, en Majadahonda, en las afueras de Madrid, un día antes de que Julio Iglesias cumpliera 19 años. Celebraba el cumpleaños con amigos. Según la versión más repetida por la prensa a lo largo de las décadas, iba al volante de un Renault Alpine descapotable rojo, un regalo de su propio padre, cuando el coche se salió de la carretera y se estrelló contra unos matorrales. Jugaba de portero en las categorías inferiores del Real Madrid, y esa temporada, según crónicas deportivas de la época, ya se hablaba de él como una promesa real. El golpe le destrozó la zona baja de la espalda. Perdió el conocimiento en el impacto y despertó ya en el hospital Eloy Gonzalo, donde el primer parte médico que le leyeron a su familia decía, sin matices, que no volvería a caminar. Se quedó paralítico durante 1 año y medio. 1 año y medio de habitación de hospital, de fisioterapia que a veces no movía ni 1 centímetro las piernas, de la clase de silencio que se instala en una casa cuando nadie se atreve a decir en voz alta lo que todos están pensando. Y en ese 1 año y medio pasó algo que sostiene toda esta historia como una viga. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, cerró su propia consulta de ginecología entera y se sentó junto a la cama de su hijo con la misma dedicación con la que hasta entonces había atendido a sus pacientes. No fue el único gesto. Uno de los enfermeros que trataba al joven Julio, viéndolo desesperado por la inmovilidad de las manos y los dedos, le llevó una guitarra un día cualquiera, casi como quien improvisa un ejercicio de fisioterapia con lo que tiene a mano. Le dijo que rasgar las cuerdas podía servir para recuperar movilidad. Julio Iglesias empezó a tocarla sin saber una sola nota, solo por mover los dedos, solo por tener algo que hacer con las horas. Esas manos, que unos meses antes atajaban balones y que los médicos daban por perdidas para caminar, aprendieron entonces a sostener un mástil de madera. Y de ahí, poco a poco, salió todo lo demás. En 1968 ganó el Festival de Benidorm con una canción escrita, según ha contado él mismo con los años, durante esa misma convalecencia. La vida sigue igual. El título ya era, sin proponérselo, un resumen de lo que le había pasado. La vida, efectivamente, seguía,
aunque el camino que la sostenía ya no fuera el que él había planeado a los 19 años. De ahí a los estadios de media Europa y América Latina, a los récords de ventas, a los matrimonios, a los 8 hijos que llevarían su apellido sin que nadie jamás lo pusiera en duda, hay una línea directa y bien documentada, la que cuenta cualquier biografía oficial. Lo que esa biografía oficial no explica es la otra mitad del gesto. Un padre que cerró su consulta por su hijo le mostró, sin necesidad de explicarlo, lo que cuesta poner el cuerpo por otra persona sin que nadie se lo pida. Julio Iglesias, más de 30 años después, con el mismo apellido y las mismas manos que aprendieron a tocar de nuevo, gracias a un padre entregado, tuvo delante la misma oportunidad con Javier y la dejó pasar. Cabe pensar, así lo han sugerido distintos allegados a lo largo de los años, sin que exista una declaración del propio cantante que lo confirme con esas palabras, que reconocer a Javier públicamente habría significado, para el hombre que había reconstruido su imagen entera sobre la idea de una familia numerosa y sin fisuras, abrir una grieta en esa construcción. Pero eso es una lectura, no un hecho. Lo único que consta, documentado en juzgados durante 3 décadas, es la negativa en sí, repetida una y otra vez, casi con la misma redacción cada vez. Mientras tanto, en Valencia, un adolescente llamado Javier crecía sabiendo exactamente lo contrario de lo que había aprendido el hombre al que llamaba padre. Nadie se sentó junto a su cama. Lo único que tuvo, durante años, fue una madre trabajando en restaurantes de playa y un apellido que los demás niños del colegio pronunciaban con más autoridad que él mismo. La relación entre ese padre y ese hijo tuvo, años después, otro capítulo que rara vez se cuenta junto a los años de la rehabilitación. El 29 de diciembre de 1981, un supuesto periodista llevaba semanas llamando al doctor Iglesias Puga, pidiéndole una entrevista. El médico, ya jubilado y acostumbrado a la exposición pública que le daba el apellido de su hijo, aceptó recibirlo. El hombre que se presentó llevaba una pistola en vez de una grabadora. Pertenecía a un comando de ETA que lo metió en un coche y lo mantuvo casi un mes encerrado en un zulo en Trasmoz, Zaragoza, mientras la organización exigía un rescate de 1.000 millones de pesetas. Según ha quedado documentado en varios reportajes posteriores, el propio Julio Iglesias llegó a sentirse responsable de lo ocurrido, convencido de que su padre pagaba, literalmente con su libertad, el precio de la fama que él mismo había construido. El doctor fue liberado el 19 de enero de 1982 en una operación policial, sin que mediara pago alguno, y volvió a casa con la misma entereza con la que había cerrado su consulta 20 años antes. Esa entereza le duró el resto de la vida. Ya divorciado de la madre de Julio Iglesias, el doctor Iglesias Puga se casó de nuevo en 2001, a los 86 años, con una estadounidense considerablemente más joven, Ronna Kate. En mayo de 2004, con casi 90 años cumplidos, fue padre de un niño al que llamaron Jaime, un hermano de Julio Iglesias más de 60 años menor que él. Pocos días antes de morir, en diciembre de 2005, el propio doctor anunció en una revista, con la misma naturalidad de siempre, que esperaba un segundo hijo con su esposa. Murió a los 90 años, en un hospital de Madrid, sin ocultar jamás, hasta el último de sus días, ninguno de los hijos que llevaban su sangre. Es difícil no notar el contraste cuando se pone esa vida junto a la de su hijo más famoso. El padre, incluso pasados los 80 años, anunciaba en portada a cada hijo nuevo como una alegría que merecía compartirse. El hijo, en la plenitud de su fama y su fortuna, dedicó 30 años a que uno de los suyos ni siquiera figurara en un papel oficial. Una mujer a la que apenas trató durante unos días de 1975, aparecía, 16 años después, reclamando que su hijo llevara su apellido. La respuesta de un hombre con el poder de Julio Iglesias, según la reconstrucción periodística que ha hecho pública el diario.es a partir de documentos del entorno del cantante, llegó con la forma de un detective privado, contratado para seguirle los pasos a la mujer que lo señalaba.
Ese detective, contratado por el círculo cercano a Julio Iglesias a comienzos de los 90, se dedicó a investigar la vida de María Edith Santos, encontrar hombres, cualquier hombre, que pudieran decir que también habían estado con ella por esas mismas fechas de 1975. Encontró varios testimonios de ese tipo, y ese material terminó convertido en un reportaje de la revista Interview que ponía en duda, con nombre y apellido de la madre en portada, la versión que ella sostenía ante el juzgado. Javier lo ha resumido después con una palabra que no deja lugar a dudas sobre cómo lo vivió su familia: campaña de desprestigio. ¿Y sirvió esa campaña? A corto plazo, no del todo. En 1992, un juzgado de Valencia falló a favor del entonces adolescente. Declaró a Julio Iglesias padre biológico de Javier Sánchez Santos. Fue la primera vez que un tribunal español ponía, en un papel con sello oficial, la palabra que la revista había intentado enterrar bajo sospechas. Pero ese papel no sobrevivió mucho. La audiencia provincial revocó la sentencia, el Tribunal Supremo la ratificó en su revocación, y aquella casilla que por unos meses había estado llena volvió a quedar en blanco. El asunto se dio, legalmente, por cerrado, zanjado. Cosa juzgada, dirían los juzgados casi 30 años después, cada vez que Javier intentara reabrirlo. Mientras los abogados discutían fórmulas jurídicas en Valencia, en el colegio de Javier las cosas se ponían mucho más simples y mucho más crueles. Los otros niños no leían sentencias, leían revistas del corazón, y las revistas del corazón, en esos años, hablaban del hijo secreto de Julio Iglesias, con la misma alegría con la que hablaban de sus giras. El patio del colegio, que en la infancia de Javier había sido un lugar cualquiera, se convirtió en el sitio donde ese apellido se usaba contra él, primero como burla, después como excusa para algo peor. Hubo insultos, hubo, según él mismo ha relatado en televisión años después, golpizas. Un adolescente pagando con el cuerpo una paternidad que un tribunal seguía sin zanjar y que su presunto padre seguía sin siquiera comentar en público. Hubo un momento, cuando Javier era todavía un adolescente, en que se presentó ante una rueda de prensa convencido de que por fin se produciría el encuentro que llevaba años imaginando. Él y su padre, cara a cara, sin jueces de por medio. No ocurrió. Julio Iglesias no apareció, y el chico que había llegado con esa esperanza tuvo que volver a casa con la misma pregunta con la que había entrado, ahora un poco más pesada. Pasaron los años. Javier creció, se hizo adulto, tuvo su propia vida en Valencia, lejos de los escenarios que llenaba el hombre al que seguía sin poder llamar padre en ningún documento oficial. Pero la pregunta no envejeció con él, siguió intacta, la misma desde los 13 años, solo que ahora la hacía un hombre de 40 en lugar de un niño. Y ese hombre de 40 tenía algo que el niño no había tenido nunca, la determinación de encontrar una prueba que ningún tribunal pudiera devolver a la casilla en blanco. En marzo de 2017, con la ayuda de un detective privado contratado en Miami, Javier consiguió lo que ningún juzgado había logrado sacarle jamás a su presunto padre: una muestra genética directa de la familia Iglesias. La muestra vino de Julio José, su medio hermano, el hijo mayor que sí llevaba el apellido sin discusión, de Julio, que llevaba años esquivando cualquier prueba oficial. No consiguió nada. El detective recogió una botella de agua desechada por él. El laboratorio que analizó esa muestra, según se hizo público entonces, encontró una compatibilidad genética del 99,9% entre ambos hombres. Una botella de agua en un cubo de basura de Miami. Ese fue, durante años, el objeto más parecido a una prueba que Javier consiguió reunir contra un hombre que se negaba, sistemáticamente, a someterse a un análisis oficial en cualquier laboratorio acreditado por un tribunal. Del otro lado del apellido, 8 hermanos crecían sin tener que demostrar nada. Chabeli, Julio José y Enrique, los 3 hijos que Julio Iglesias tuvo con Isabel Preisler antes de separarse de ella a finales de los 70, y después Miguel Alejandro, Rodrigo, las mellizas Victoria y Cristina, y Guillermo, los 5 que tuvo ya con Miranda Rinsburger.
8 nombres en actas de nacimiento firmadas sin dudas ni recursos judiciales. 8 infancias que jamás necesitaron un detective ni una botella de agua para probar de quién eran hijos. De todos ellos, el único que ha tenido algún gesto hacia Javier, según ha contado el propio Javier en entrevistas, es Enrique. En palabras del propio Javier, un trato, con mucho respeto, en algún cruce que ha preferido no detallar del todo, siempre en privado. Javier le ha escrito, ha dicho, más de una vez. No siempre ha tenido respuesta, y él mismo se lo explica sin rencor. Tiene millones de fans, como si comprendiera que la vida de un cantante de éxito global no deja mucho espacio para atender la correspondencia de un hermano que nadie reconoció por escrito. Isabel Preisler, la madre de esos 3 primeros hijos, ha guardado durante décadas un silencio prácticamente total sobre Javier Santos. Ni una declaración pública que confirme o desmienta lo que los tribunales llevaban 30 años debatiendo. En sus memorias, publicadas en el otoño de 2025 bajo el título Mi verdadera historia, repasa con detalle su matrimonio con Julio Iglesias, la soledad de esos años y los rumores de infidelidad que la acompañaron entonces. Pero el nombre de Javier no aparece, según ha trascendido de la propia presentación del libro, en ninguna de sus páginas. Es un silencio que, a estas alturas de la historia, dice tanto como cualquier declaración. La existencia de Javier ha sido, para la familia que sí llevaba el apellido sin discusión, un asunto que simplemente no se menciona. Y mientras la familia oficial guardaba ese silencio, la salud de la mujer que sostuvo la reclamación durante 3 décadas empezó a fallar. En agosto de 2024, María Edite Santos ingresó en una unidad de cuidados intensivos en estado descrito entonces como muy grave. Javier, que llevaba media vida peleando esta batalla más por ella que por sí mismo, así lo ha reconocido él en distintas entrevistas, se encontró de pronto ante la posibilidad de que su madre muriera sin haber visto zanjado, en ningún sentido, lo que había empezado a contar cuando él tenía 13 años. Fue, según lo describió después, uno de los momentos más duros de todo el proceso. Peor que cualquier rechazo de un tribunal fue la idea de que la única persona que siempre le había creído pudiera irse sin una respuesta. Todavía recuperándose, con el cuerpo débil y la voz entrecortada, María Edite lanzó desde la cama del hospital una frase que dice, con más fuerza que cualquier alegato de abogados, lo que 30 años de pelea le habían dejado por dentro. No pensaba morirse hasta que se hiciera justicia, dijo, hasta que ese hijo de Satanás, así llamó a Julio Iglesias, dejara de negar a su hijo. Sonaba la frase de una mujer que llevaba media vida convencida de tener razón y a la que nadie, ni un solo tribunal en 30 años, le había dado la satisfacción de escucharlo en voz alta del otro lado. María Edite se recuperó. Esa misma guerra, mientras tanto, llevaba años abriéndose paso por juzgados y audiencias. El 8 de julio de 2019, el juzgado de primera instancia número 13 de Valencia, a cargo del juez José Miguel Bort Ruiz, volvió a llenar aquella casilla. Declaró a Julio Iglesias padre biológico de Javier Sánchez Santos, a los 75 años del cantante. Pero esta vez la sentencia no se apoyó en la botella de agua recogida en Miami. Esa prueba, obtenida sin las garantías legales que exige un tribunal, fue directamente descartada por carecer de valor legal. El juez se apoyó en otras 2 cosas, mucho más simples y a la vez mucho más incómodas para Julio Iglesias. El relato sostenido durante casi 30 años por María Edite y el evidente parecido físico entre ambos hombres, algo que cualquiera podía comprobar poniendo una foto junto a otra. Y sobre todo, se apoyó en un silencio, el de Julio Iglesias, que una vez más se había negado a someterse a la prueba de ADN oficial que el propio juzgado le pedía. En derecho español, negarse sin justificación a esa prueba se puede interpretar como una forma de admitirla. El hombre que llevaba 30 años esquivando un laboratorio acababa de perder precisamente por esquivarlo. Julio Iglesias recurrió en septiembre de ese mismo año.
Y en mayo de 2020, la Audiencia Provincial de Valencia le dio la razón, aunque de una manera que no discutía nada de lo que el primer juez había dicho. La sección 10ª ni siquiera entró a valorar el parecido físico, ni el relato de la madre, ni la negativa a la prueba. Aplicó una figura jurídica llamada cosa juzgada, como el mismo asunto ya se había resuelto y agotado. En los procesos de comienzos de los 90, ningún tribunal podía volver a juzgarlo por mucho que hubiera pruebas nuevas encima de la mesa. La casilla, llena apenas 10 meses antes, quedó vacía otra vez, por un tecnicismo procesal, no por una nueva certeza judicial sobre quién era o no era el padre. La Audiencia Provincial no dijo, en ningún momento, que Julio Iglesias no fuera su padre. Dijo, únicamente, que ningún tribunal podía volver a examinar esa pregunta. Es una distinción que alimentó la esperanza de Javier durante años. Si alguna vez lograba reabrir el proceso por otra vía, la ciencia, el análisis genético que un laboratorio ya había hecho, aunque fuera con métodos que ningún juez aceptaba, haría el resto. La indignación de Javier tras esa revocación no se quedó en privado. Se sumaron a su causa en los meses siguientes otros hijos no reconocidos de hombres célebres, personas que habían vivido versiones distintas de la misma historia, el apellido negado, el análisis nunca hecho, el juzgado que se declara incompetente antes de mirar la evidencia. Javier grabó entonces un video reivindicativo que circuló ampliamente, convertido de pronto no solo en el protagonista de su propio caso, sino en una especie de portavoz de todos los que, en algún rincón de España o de América Latina, cargaban con el mismo silencio sin firma. Nadie le pidió ese papel. Se lo dio, sin buscarlo, una sentencia que había sido escrita para dejarlo fuera. Javier no se detuvo ahí. Llevó el caso al Tribunal Constitucional Español, que lo rechazó. Lo llevó después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, en junio de 2022. Presentó también una reclamación ante Naciones Unidas. Y a finales de 2025, con su abogado ya explorando la posibilidad de una demanda en Estados Unidos, donde las reglas sobre pruebas genéticas y paternidad son distintas a las españolas, pareció que quedaba una última vía por probar. Esa vía tampoco prosperó. La edad de Javier, que ya rondaba los 50 años, y el coste de un litigio de ese tamaño en tribunales estadounidenses, cerraron también esa vía antes de que llegara a presentarse. El 22 de diciembre de 2025, Javier Sánchez Santos hizo lo que nunca había hecho en 30 años de juzgados. Se rindió. En un mensaje dirigido directamente a Julio Iglesias, dijo que no iba a continuar, que los años de vida que le quedaran al cantante fueran en paz, que no pensaba molestarlo más. Insistió, una vez más, en que nunca había querido dinero, que estaba dispuesto a renunciar por escrito a cualquier herencia o beneficio patrimonial, y que lo único que había perseguido durante media vida era una palabra: dignidad. Pidió además perdón a su propia madre, no a Julio Iglesias, porque según sus propias palabras, es ella quien merece las disculpas, y el único responsable de todo lo ocurrido es su padre. En esa misma etapa, ya cerrada la vía judicial, Javier resumió 30 años de espera en una frase sencilla, casi tímida. Quería agotar esa última oportunidad, dijo. Quería conocer a su padre. Le pedía perdón si en algún momento le había hecho daño, porque nunca fue su intención, y si algún día su padre quería hablar con él, ahí estaba, disponible. Hasta hoy, no hay constancia de que Julio Iglesias haya respondido a esas palabras, ni en público ni en privado. Javier, por su parte, cerró su guerra con una frase que ningún tribunal le pidió pronunciar: que los años que le quedaran a su padre fueran en paz. La dijo alguien que, después de 33 años, decidió que seguir peleando por un papel ya le costaba más de lo que ese papel podía devolverle. Se quedó, eso sí, con algo que ningún juzgado pudo quitarle: la certeza, repetida en cada entrevista, de que jamás pidió dinero. Solo pidió que alguien, en algún documento oficial, escribiera la verdad que su madre le había contado al borde de una cama cuando él tenía 13 años.
Con ese mensaje se cerró, 33 años después de la primera demanda, una guerra legal que había pasado por juzgados de Valencia, por la Audiencia Provincial, por el Tribunal Constitucional, por Estrasburgo y por Naciones Unidas. Y con la única excepción de esa negación seca frente a una cámara de televisión, allá por los años 90, Julio Iglesias jamás volvió a explicar nada con sus propias palabras. Su abogado sí lo hizo por él, mucho después. Insistió en que el cantante en ningún momento se negó a la prueba, salvo esta última vez, porque pedía que el asunto se resolviera antes en los tribunales. Es una respuesta que cabe en una frase, construida por juristas para un tribunal. A un hijo que llevaba 30 años esperando, esa clase de explicación no le sirve de mucho, y esa distancia entre lo legal y lo humano es la que ha sostenido 33 años de dolor en la vida de un hombre que solo quería un apellido. Hay una palabra jurídica que explica, mejor que cualquier discurso, por qué esta historia pudo alargarse 33 años sin que jamás se resolviera de fondo: posesión de Estado. En España, para que una demanda de paternidad se pueda revisar una y otra vez con pruebas nuevas, no basta comprobar el vínculo biológico. Hace falta, además, que el hijo haya sido tratado públicamente, de manera continuada, como hijo, apellido en uso, presencia en la familia, el trato social de quien nunca tuvo que demostrar nada. Javier nunca tuvo esa posesión de Estado, precisamente porque su padre se lo negó desde el primer día. Y esa ausencia, la misma que Julio Iglesias había construido con cada negativa, terminó siendo el argumento legal que impidió, sentencia tras sentencia, obligarlo a reconocerlo. El sistema que debía protegerlo terminó, sin proponérselo, premiando al que se negaba a dejarse ver. Javier ha descrito el tramo final de esa pelea con una honestidad que sorprende, la de alguien que atravesó de verdad el rencor, con calma ganada a pulso, antes de dejarlo ir. Llegué a odiarlo, ha reconocido en más de una entrevista, pero ahora podríamos ser amigos. Entre esas dos frases hay 30 años, lo suficientes para que un adolescente golpeado en un patio de colegio se convirtiera en un hombre de mediana edad capaz de imaginar, todavía, una cena normal con su padre, dos hombres hablando de cualquier cosa menos de tribunales. Ese deseo tan sencillo, una conversación, nada más, es exactamente lo que ningún tribunal, por mucho que fallara a su favor, pudo entregarle jamás. Sigue soñando, según ha contado él mismo, que se encuentra con Julio Iglesias. En el sueño solo hay dos hombres, cara a cara, por fin, sin nada de por medio. Se despierta llorando, ha dicho, porque durante unos segundos, antes de abrir los ojos del todo, el sueño le parece más real que 30 años de sentencias. Aquel patio de colegio donde empezó todo, vuelve ahora, 30 años después. Un niño de 13 años, recién enterado de un apellido que no podía usar en ningún documento, caminando entre compañeros que ya sabían más de su propia vida que él mismo unas horas antes. Ese niño no tenía forma de saber, esa tarde, que pasaría media vida entera, 3 décadas de juzgados, de recursos, de una botella de agua recogida en una basura de Miami, de una madre en cuidados intensivos, de un mensaje final enviado cuando su padre ya pasaba los 80 años, para conseguir algo que a sus 8 medio hermanos les habían regalado al nacer, sin que ellos tuvieran que pedirlo ni demostrarlo, la certeza tranquila de un apellido que nadie discute. Tampoco podía saber ese niño que la historia que explica por qué su padre era capaz de ese silencio empieza, en realidad, mucho antes que él. Empieza en 1962, en una carretera a las afueras de Madrid, con otro padre, un médico que cerró su consulta entera, que se sentó junto a una cama durante año y medio, que le dio a su hijo el tiempo que necesitaba, hasta que otras manos le pusieran una guitarra entre los dedos que apenas podían moverse, enseñándole, sin decir una sola palabra sobre el tema, todo lo que significa no soltar. Julio Iglesias aprendió esa lección con el cuerpo, la tocó con las manos durante año y medio de rehabilitación, construyó con ella una carrera entera.
Y después, frente a la única prueba de que había aprendido de verdad algo de todo eso, decidió no aplicarla. Las manos que ese padre ayudó a devolverle firmaron discos, contratos, escrituras, actas de 8 hijos sin discusión. Nunca firmaron el papel del noveno. Sigue sin existir, hasta hoy, una explicación suya que valga lo que costó esperarla. Solo esa negación seca de una entrevista de televisión y 33 años de silencio detrás. Con todo el dinero y todo el poder del mundo a su disposición, nunca encontró ni una tarde para un análisis de saliva. Esa misma pregunta, ¿qué le debe una madre famosa al duelo de una hija que ya no está? ¿Y hasta dónde puede sostenerse un silencio dentro de una familia pública? También atraviesa otra historia de este canal, la de una hija de una diva del cine mexicano de oro que murió joven en un accidente que nunca terminó de explicarse del todo, y de la madre que pasó más de 40 años sin encontrar la manera de nombrar ese duelo en público. Esa historia ya está contada, con sus propias pruebas y sus propias versiones sin zanjar, en el video anterior de este mismo canal. Quien quiera entender